las ternas, cuando ustedes presentan tesis, las ternas están compuestas por los siguientes expertos. Una persona que es especialista en metodología, y esa persona siempre le va a hacer una pregunta, bueno, son 2 preguntas por terna, ¿no? Son 6 que se le hace como mínimo en la defensa de tesis. Entonces, el de metodología, que generalmente es alguien de posgrado, que trabaja en posgrado, le va a hacer preguntas específicas de metodología, ¿no? O sea, la metodología es el proceso, que ya lo definimos en el primer fin de semana, es el proceso donde realmente usted respeta ciertos pasos metodológicos según el enfoque que usted esté utilizando, ¿no? Pero aquí posgrado ya tiene un formato, digamos, oficial, que lo divide, vamos a ver cuántos apartados tiene este, tiene 6 puntos. Lo divide en 6 puntos, donde se considera que con esos 6 puntos ya básicamente el estudiante sabe cómo va a trabajar su trabajo, ¿no? Es decir, qué pasos va a seguir. ¿Bien? Entonces, en esta sección se estipulan de 2 a 3 páginas. Pero, repito, recuerden que esto es para efectos de este documento, para efectos del proyecto. Para efectos de la tesis, este capítulo ya crece. Este capítulo, para efectos de la tesis, imagínense un capítulo, por lo menos tiene que tener de 15 a 20 páginas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si ustedes de ya puede ir redactando más de lo que se le pide, pues ya estaría avanzando muchísimo. Pero repito, como es el proyecto, y yo voy a evaluarlo según las instrucciones del proyecto, si usted hace exactamente lo que se le pide, no va a perder puntos. Pero si usted hace más, ya estaría avanzando en su tesis, ¿verdad? Entonces esto es importante saberlo. Ahora, al inicio de cada sesión, al inicio de la parte 2, que era la construcción del objeto, que era el párrafo que yo les dije, un párrafo introductorio, también aquí al inicio de la parte 3 sería estético, no obligatorio, ojo, porque no lo pide el proyecto, pero sí estético, que aquí se redacte un párrafo, ¿sí? Introductorio de esta sección. Entonces, básicamente lo que se estaría pidiendo es que usted explique en un párrafo de qué va a tratar. No lo voy a poner en amarillo porque realmente no es obligatorio esto. Pero es elegante, ¿no? Donde usted diga de qué va a tratar ese capítulo o esa parte 3. Entonces, es un parrafito nada más. En el 3.1, que sería la primera sección o el primer apartado, que se llama enfoque de la investigación. Aquí es donde ustedes van a utilizar las fichas de trabajo que hicieron, ¿verdad?, en la segunda semana. Aquí es donde ustedes van a hacer uso de esa redacción que hicieron, y por eso yo les pedí que redactaran exclusivamente de temas metodológicos. Si su tema es clima del aula, yo no le pedí fichas de clima del aula. Yo le pedí de metodología, del enfoque cual y del enfoque cuanti, del enfoque mixto, del diseño de la investigación, de los aspectos éticos de la investigación. Es decir, todos los PDF que estaban ahí en la carpeta para que ustedes trabajaran con las fichas, era meramente de metodología. Precisamente para que ese trabajo de las fichas, que era un trabajo práctico, simplemente para evaluar el tema de la normativa APA y el tema de la redacción, pues les sirviera ya para este capítulo, ¿no? Entonces, en el enfoque de la investigación, usted aquí ya tiene que definir por qué enfoque se va a decantar. Ya sabemos que tenemos 3 enfoques básicos, que es el cuantitativo, que ya fueron explicados, el cualitativo, el mixto, que ya fue explicado también en la primera semana, y que ya les dije cuál era la diferencia entre un enfoque y otro. Si usted quiere ser práctico y, digamos, usted quiere hacer un estudio descriptivo, donde usted quiere utilizar un cuestionario cerrado, por ejemplo, que incluso se puede hacer en línea. Después de la pandemia todos los cuestionarios se están haciendo en línea, prácticamente, ¿no?
Entonces usted defina su estudio como cuantitativo, pero resulta ser que usted quiere incluir, digamos, a una muestra pequeña como los directivos o los docentes de un instituto pequeño, y usted dice, yo necesito hacerles entrevistas porque necesito pues profundizar un poco en la gestión que están haciendo, ¿no? Sobre la gestión que están haciendo. Entonces usted se iría por la línea cualitativa. Si usted quiere incluir, por ejemplo, a estudiantes que son numerosos y a directivos o a docentes, que es una muestra pequeña, entonces usted podría aplicar dos instrumentos: el cuestionario cerrado para estudiantes, que son bastantes, y la entrevista o un grupo focal o un grupo de discusión, ya de todos estos temas hablamos el primer fin de semana, para la entrevista. Entonces su enfoque sería mixto. Por lo tanto, usted tiene que pensar en la naturaleza del problema que está estudiando, es decir, según la naturaleza del problema, qué enfoque pues sería más acorde. Para saberlo debe hacer una revisión bibliográfica, por eso se los decía en la segunda semana, no, en la primera semana, les decía sobre el tema que ustedes vayan a estudiar, pues hay que leer. Yo no le tengo que decir que lea, usted tiene que saber que debe leer, que debe revisar las investigaciones que se han hecho. El tema mío se ha estudiado más desde el enfoque cuantitativo. Bueno, para ser innovadora voy decantarme por el cual y por el mixto. O para tener más herramientas de trabajo y fundamento voy a seguir por la línea cuantitativa. El enfoque mío habla de percepciones, habla de opiniones, habla de creencias, pues eso es más afín al enfoque cualitativo. Puede ser mixto también. El tema mío, pues, digamos, digamos que son estudiantes, los actores. Entonces el tema mío se enfoca específicamente en los estudiantes. Bueno, como son muchos estudiantes, yo no puedo hacer la entrevista a 40, a 50 estudiantes, entonces me voy a decantar por el enfoque cuantitativo y voy a aplicar un cuestionario cerrado, ¿no? Entonces aquí es donde usted tiene que analizar cuál de los tres enfoques es más acorde y tiene que pensar en sus recursos, tiene que pensar en el tiempo, es decir, en la viabilidad que era es el último apartado del capítulo anterior, ¿no? La viabilidad de su estudio. Cuenta con los recursos, el recurso tiempo, solo tengo 6 meses para hacerlo. Ahorita me caí como una vez aquí. Solo tengo 6 meses para hacerlo. Cuenta con digamos, los recursos, con los permisos de los directivos, con el acceso al distrito para estudiar todos los centros que pertenecen a ese distrito. Bueno, si cuento con los permisos, si cuento con el acceso, entonces me conviene más a lo mejor aplicar un cuestionario, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces esto ya depende de la viabilidad de su estudio. En cualquier caso, como bien dice en la instrucción, recuerde que todos estos párrafos son instrucciones. En cualquier caso debe argumentar su decisión, ¿no? Entonces, ya sea por el tipo de información que va a recoger, que sería la naturaleza de su problema, o ya sea por los instrumentos que aplicará o por el tipo de análisis que realizará. Entonces, si usted dice, yo quiero ser práctica, yo me voy con un cuestionario porque en línea ya Google Form me tira las gráficas, pues me voy por esa línea, ¿no? Pero sepa que aunque usted se vaya por esa línea, pues tiene que presentar una interpretación profunda de sus datos para que el estudio no sea un poco escueto y para que no diga un poco más de lo que ya se ha dicho, ¿no? De lo mismo. Entonces, en este sentido, pues cada quien tendría que definirlo, ¿no? En este caso, vamos a encontrar entonces en esta sección, en las fichas de trabajo, simplemente es copiar lo que ustedes trabajaron sobre el enfoque, quien redactó sobre el enfoque, y explicar en este apartado en qué consiste el enfoque que usted escogió. Para efecto del proyecto, solo se les va a pedir redacción sobre el enfoque que usted estudió. Pero, como decía, si alguien quiere ir avanzando, entonces lo que podemos hacer es que aquí usted puede hablar de los 3 enfoques y al final de esta sección 3.1 explicar por qué usted se decanta por el enfoque mixto o por qué se decanta por el cuanti o por el cual, ¿no? Entonces
Entonces, un poco tener redacción sobre el enfoque, los enfoques. Hay quien empieza directamente explicando los enfoques, hay quien empieza explicando los paradigmas, explicando el positivismo, explicando la fenomenología y después aterrizan los enfoques. Recuerden que estos enfoques corresponden a paradigmas, lo vimos en la semana 1. El cuantitativo responde al paradigma positivista y el cualitativo responde a la fenomenología. Entonces, hay quien ya dice, yo tengo redacción de los paradigmas, voy a empezar por los paradigmas y termino explicando los enfoques y aterrizo explicando por qué escogí tal enfoque, ¿no? Hay quien no redactó sobre el paradigma en sus fichas de trabajo y redactó sobre los enfoques, pues entonces me voy directamente a la redacción de los enfoques y termino explicando por qué me decanté por uno u otro. En esa ficha ya tienen citas de autores, citas textuales, citas cortas, citas largas, parafraseadas, así que solo es de darle coherencia a esa redacción, usar conectores lógicos y ya tienen prácticamente estos dos apartados, porque muchos redactaron sobre enfoque y también sobre tipo de estudios. Muchos redactaron sobre los estudios descriptivos, sobre los estudios exploratorios, sobre el diseño experimental, no experimental. Entonces, básicamente, las fichas de trabajo les sirven para estas dos secciones de aquí, ¿verdad? El que redactó para muestra o población, pues lo estaría colocando aquí su redacción, o el que redactó sobre instrumentos de investigación, hay un micrófono abierto, por favor, el de Jackson, el que redactó sobre instrumentos de recolección, entonces esa redacción le sirve en el 3.5. O sea, usted tiene que ir a sus fichas y ver qué fue lo que redactó, irlo acomodando según donde corresponda en esta sección de la metodología. Entonces, con el enfoque, ya estamos claros con el enfoque. Aquí, para efectos del proyecto, pues una página es suficiente. Para efectos de la tesis, ya se les va a pedir posiblemente 2 a 3 páginas, ¿no? Para efectos de la tesis, para el que quiera ir más allá y avanzar. Una página es para efectos, voy a escribir FT1 para que sepan que para el proyecto es suficiente. Ok. Tipo de diseño de investigación. Bueno, el tipo de investigación ya sabemos que depende del enfoque, ¿no? Si usted tiene un enfoque cuantitativo, su investigación, pues es, ok, ya se levantó la mano, dígame, ya sé. Doctora, con respecto al enfoque, ¿verdad que al final hay una terna que ellos evalúan si falta profundizar en la tesis o preparar mejor la tesis? Y ellos definen, por ejemplo, si la tesis está aprobada o no. Sí, el paso es el siguiente, Jackson. Primero, usted trabaja con su asesor o asesora. El asesor va a firmar, ya cuando usted termina la tesis completamente, el asesor va a firmar un documento que se llama FT2, que se lo enseñé la vez pasada. Ese documento, déjenme abrir el drive. La vez pasada le enseñé ese documento. Ese documento lo llena el asesor una vez que usted tiene ya la tesis completa. Cuando recibimos el documento del asesor con la tesis suya, aquí están los documentos de la tesis, miren. Este documento lo firma el asesor, ¿no? Entonces, el asesor me va a mandar, el FT2, me va a mandar este documento firmado por él o ella, más esta que es el formato de la tesis, ¿no? Eso me lo manda a mí. Yo recibo, yo recepciono. Yo reviso su tesis y veo si su tesis cumple con los lineamientos de formato APA, ¿no? Los aspectos formales estéticos del documento. Reviso metodología, sobre todo. Ya el marco teórico lo revisa la terna. Y reviso coherencia metodológica, que fue la explicación del diagnóstico que hice. ¿Recuerdan lo de la coherencia metodológica? Entonces, su tesis cumple con la coherencia metodológica. Bien, le mando observaciones. Usted subsana y ya su tesis cumple, bien, la mandamos a terna. La terna está compuesta por 3 personas que tienen que tener maestría o doctorado, ¿no? Una persona va a ser de posgrado y 2 personas, pues, son profesores de universidades, ¿no? En este sentido, son investigadores, etc.
ellos los tres leen su tesis, hacen observaciones y pues usted subsana. Entonces usted solo puede defender cuando ya los tres de la terna dicen sí, el documento ya está listo, ¿verdad? Y entonces se prepara la defensa. ¿Bien? Pero el primer filtro soy yo, o sea, su tesis no llega a la terna hasta que yo diga que está bien. No, creo que me desconecté. Pero, por ¿Me ejemplo, desconecté? Ah, no. Ok, me escuchan. Bien, dígame. si por ejemplo la terna en el momento de la defensa le dice, no, profesor, tiene que seguir trabajando su tesis para su defensa, que mejore la defensa. No. Porque, No. Usted no va a llegar a defensa si el documento no está listo. Ahora, Ajá. el documento puede estar excelente, pero la defensa puede ir mal. Entonces Ajá. ahí sí puede efectuar la defensa. Entonces lo que tiene solo un chance a una recuperación de defensa. No hay más chance. Entonces, digamos que la persona no aprueba la defensa porque se puso nerviosa y no supo contestar las preguntas. Le dan 6 meses más, no, 3 meses, perdón, 3 meses para que se prepare y se repite la defensa. Pero no es que el documento esté malo, no va a llegar a defensa si el documento no está completo, ¿no? Entonces, la persona repite la defensa, si aprueba, perfecto, pero si no aprueba, definitivamente esa persona ya no se va a graduar, ya no hay más chance, solo hay un chance. Entonces, bueno. Una última consulta, doctora. Usted en su experiencia que ha tenido, ¿cómo es más fácil persuadir a la terna? ¿Con qué enfoque? ¿Con el cualitativo, cuantitativo o con el mixto? No. Antes las universidades en Honduras se utilizaban más el cuantitativo, pero ahora pues hay un auge, hay un apogeo del enfoque cualitativo y mixto. Entonces no es que va a persuadir, porque como son 3 expertos distintos que trabajan de distintas formas, lo importante es que su estudio tenga coherencia metodológica. Ahora, repito, si usted está estudiando un tema que es más afín a lo cualitativo, por supuesto que le van a preguntar por qué usted no se decantó por el enfoque cualitativo. Lo más afín a lo cualitativo tiene que ver con las opiniones, con las creencias, con ciertos comportamientos, con ciertos temas de emociones, temas de pensamientos, temas de ciertas acciones, temas de percepciones, de imaginarios sociales. Entonces estos temas gustan más desde la mirada quali o mixta. Recuerden que los estudios mixtos, dijimos, eran los estudios más complejos, más profundos, porque se aplican al menos dos instrumentos y se están viendo desde los diferentes enfoques, ¿no? Entonces el estudio mixto definitivamente es el estudio más completo. Pero eso no quiere decir que si usted lo hace cuantitativo, pues esté mal, para nada. Por ejemplo, hay quien de ustedes, no recuerdo quién, me dijo, bueno, escribió en el documento que su estudio era correlacional. Bueno, entonces si es correlacional, va a ser cuantitativo. Ahora, esta persona tiene que saber que debe manejar estadística, porque tiene que comprobar en la correlación de variables, que era lo que yo les explicaba. Si usted se va por los estudios correlacionales, es porque usted maneja la estadística, ¿verdad? Para poder hacer esas correlaciones. Si no sean correlaciones espurias, como se suelen decir cuando son correlaciones que realmente no están bien demostradas, ¿no? Entonces, bueno, hay quien, por ejemplo, va a trabajar con niños de necesidades especiales. Esto es mejor trabajarlo desde lo cualitativo, ¿no? Entonces depende de la naturaleza de lo que se esté estudiando. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿A la orden? Bueno, entonces vamos a seguir con el documento. Aquí estábamos. El tipo de estudio, el tipo de investigación, pues puede ser, aquí se lo escribe entre paréntesis, ¿no? Puede ser descriptivo. Generalmente los estudios de maestría, al menos en Honduras, son exploratorios descriptivos, porque son estudios pioneros, es decir, son estudios sobre temas que en ese instituto no se han realizado, no se han estudiado. Entonces, generalmente todos, o la mayoría, suelen ser estudios descriptivos, ¿no?
Correlacional solo si va a ser correlación de variables, como les mencioné, y explicativo es aquel estudio que está buscando causalidades, es decir, que está buscando las causalidades de la problemática, ¿no? Pero explicativo, pues es un estudio bastante complejo, porque para poder lograr buscar esas causalidades, pues hay que escudriñar mucho, y esos estudios explicativos generalmente parten de estudios ya existentes, de estudios ya descriptivos, por ejemplo. Y si en su instituto nunca se ha estudiado pues ese tema, no puede hacer un estudio explicativo porque usted viene empezando a estudiarlo, ¿no? Entonces el explicativo se basa en otros estudios previos que se hayan realizado en ese centro o en ese instituto, ¿no? Bien, esto de aquí... Perdón, doctora, dijo que si nunca se había hecho ese estudio, entonces sería... Es descriptivo, es un estudio exploratorio descriptivo. Exploratorio en el sentido de que los estudios exploratorios son los pioneros, los que empiezan a indagar sobre la problemática, entonces usted lo puede definir como exploratorio descriptivo, ¿no? Ok, esto de aquí, vea, esto de aquí es prácticamente, por eso les dije que todavía, aunque ustedes no lo crean, y este es un formato de posgrado, ¿no? Pero todavía se nota una mirada muy positivista, muy cuantitativa, ¿no? Porque esta tipología corresponde más a los enfoques cuantitativos. Por ejemplo, ¿qué tal que el enfoque sea cualitativo? Entonces, en los enfoques cualitativos hay otros tipos de estudios, que son los descriptivos también, pero también está la investigación-acción, por ejemplo. Investigación-acción. La investigación-acción es cuando el investigador, bueno, el tema de las tildes ya en algún momento lo arreglaré, tiene que ver con el lenguaje de la computadora, bueno, no me sale. En la investigación-acción es cuando la persona que está investigando va a ser, pues, en el proceso hace una intervención. Es decir, hay un proceso de intervención. Entonces, esa es la investigación-acción, que no solo investiga, sino que también está accionando, está interviniendo y está analizando lo que está sucediendo en su intervención, ¿no? Entonces, este es un tipo de investigación, por ejemplo, cualitativa, ¿no? Otro tipo de investigación cualitativa es la etnográfica. Bien, entonces como le digo, esta tipología corresponde más a una mirada quanti, ¿no? Pero el que se vaya por el enfoque quali, pues, por eso les dije, hay que leer los PDF de metodología. Ahí se va a ir dando cuenta si su estudio es etnográfico, si su estudio es descriptivo, si su estudio es de investigación-acción u otros, ¿no? Entonces solo son algunos que escribo para que lo tengan en cuenta. Una vez que usted ya decidió cuál de estos es su estudio, o descriptivo, profesional, explicativo, o etnográfico, todo esto, una vez que usted ya lo definió, claro, hay que redactar sobre ello. No solo que usted va a decir, este estudio es descriptivo. No, hay que redactar cuáles son las características de un estudio descriptivo. Recuerden que en esta redacción de metodología, usted no va a hablar de su tema en sí, usted no va a escribir del centro que está estudiando en sí, no, usted está redactando su categoría general del enfoque o del tipo de estudio. O sea, ¿qué dicen los textos, los libros de metodología, artículos que tienen ahí en esa carpeta sobre estos tipos de diseño? Entonces, hay quien, para ampliar un poquito más, empieza hablando un poco de todos los tipos de estudios, ¿no? Y luego aterriza explicando por qué su estudio es descriptivo, por ejemplo. Aquí se utilizan citas de autores, en todo esto se utilizan citas de autores y para eso están las fichas que ustedes trabajaron, ¿no? Una pregunta con eso. ¿Sí? Por ejemplo, como ya tenemos que ir citando ahí, ya se va agregando de una vez la bibliografía ahí o lo trabajamos aparte. Así, por ejemplo, la bibliografía la colocan al final. Aquí va la bibliografía. Aquí.
la pueden ir colocando ya. De hecho, yo no revisé la bibliografía que utilizaron en la parte 1 y 2, porque ustedes ya tienen... Yo no la revisé, ¿verdad? Pero como esta es la parte quinta, mire la planificación, la parte quinta, ¿cuándo lo van a entregar? El próximo viernes. Aquí está, la parte cuarta y la quinta responde a la bibliografía. Entonces ahí yo voy a revisar que todos los autores que usted ha citado los tiene en la bibliografía. Entonces, si usted en la introducción, por ejemplo, usted citó a un tal Hernández, aquí yo tengo que ver el texto de Hernández. De todo el proyecto, ¿verdad? Entonces, ya la pueden ir colocando, por supuesto, en esta sección 5. Claro que sí. ¿Otra pregunta, otra duda, compañeros? ¿Estamos claros con el tipo de estudio? Que hay que redactar sobre los tipos de estudios, explicarlos y luego terminar esa redacción simplemente explicando por qué usted considera que su estudio es, por ejemplo, etnográfico, ¿no? O investigación-acción, o correlacional, etcétera. Entonces, en la ficha de trabajo hay quien ya tiene redactado sobre el tipo de estudio. Bueno, esto pues si ya lo tiene, perfecto, solo lo va acoplando aquí. Bien, ese tipo de estudio, diseño, solo pueden haber dos tipos de diseño. Bueno, los que se manejan a nivel general, ¿no? Que son los básicos. Puede ser que sea diseño experimental, o la otra opción es diseño no experimental. Dentro de los diseños experimentales hay varios tipos. Para esto hay que leer, compañeros, los libros de metodología que tienen, ¿no? Que los utilizaron en las fichas. Recuerden que están los cuasi experimentales, por ejemplo, que entran aquí en los experimentales. Entonces, si usted no va a hacer ninguna, digamos, si usted no va a aplicar ninguna estrategia, si usted no va a aplicar ningún método, si usted no va a tener un grupo de control aplicando ciertas cosas que a otro grupo no le aplica y luego compara resultados, si usted no va a aplicar absolutamente nada, su estudio entonces es no experimental. Y lo fundamenta con citas de autores, en qué consisten los estudios no experimentales. Ahora, para todos aquellos que vayan a aplicar algún método, alguna estrategia, o que quiere comparar dos grupos, en uno va a aplicar ciertas metodologías y en otro no va a aplicar esas metodologías y quiere ver cuáles son los resultados, entonces esos estudios estarían aquí en los diseños experimentales, pero tiene que ver qué tipo de diseño experimental es. Recuerden que los experimentales son donde se manipulan las variables. Se está manipulando variables. En los no experimentales, que es la mayoría de los estudios de ustedes, solo hay 2 o 3 que tienen experimentos, la mayoría son no experimentales porque usted no manipula nada, usted solo está identificando algo, solo está describiendo algo, solo está analizando, interpretando, pero no está aplicando una estrategia, una metodología, un modelo, usted no está aplicando, sino que usted quiere saber de algo que se venía haciendo, cuáles son los resultados, cuáles son los efectos, cómo funciona, qué hace el director, cómo gestiona, pero usted no está aplicando algo. ¿Me explico? Entonces, aquí es fundamentarlo, por qué se ubicaría en este o por qué se ubicaría en este, ¿no? Casi todos sus estudios son no experimentales, pero sí leí 2 o 3 que hay cierta intervención, hay cierta aplicación, ¿no? Entonces ahí cuidado. ¿Dudas con esto, compañeros? ¿Estamos bien? Bueno. Esto debería tener, por lo menos para efecto del proyecto, nada más, cuidado, para efecto del proyecto, por lo menos un poco más de media página, para efecto del proyecto. Para efecto de la tesis, siempre se lo voy a escribir diferente, al menos una página. Y no voy a poner una página y media, porque con una página, pero bueno, puede ser una página a 2. No, para efecto de
sesión de todo este capítulo, o esta parte 3, la más complicada es esta que viene. Esta es la parte donde los estudiantes pues se rompen la cabeza, digamos. En las variables y categorías. No definir las variables o categorías, porque ya yo les di un ejemplo de dónde están esas variables o categorías que están en los objetivos o en las preguntas. Eso ya lo hicimos. Incluso hay quien en la actividad del paso 1 ya había escrito sus variables. Entonces, eso creo que es fácil identificarlo porque simplemente